6:3. Vemos nosotros en la palabra mismo, nos enseña a nosotros que fuera de la cruz no podemos nosotros, es falsa doctrina. Entonces prohíbe en la palabra mismo. Fuera de la cruz, si nosotros hablamos de Dios, no es que pura nuestro evangelio. 6:3 de primera Timoteo. De Timoteo 6:3. A ver si puedo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El mal, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, vemos acá, por ejemplo, nos está enseñando a nosotros, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme la piedad. Entonces, la doctrina del Señor nos enseñó este amor de Él que está en el Hijo Jesucristo, porque Él por amor a nosotros mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para destruir desde Adán hasta la venida de Cristo la esencia de Satanás. Todo ese pecado que hay en nosotros, todo sufrimiento, toda incredulidad, maldad, todo, muerte, suicidio, o malestar que tenemos, nervios, ira, pelea, vicio, toda esa cosa el Señor destruyó para venir, y Él vino a morir en la cruz. Ahí mostró su piedad, su amor. Y entonces Él por amor a nosotros vino a hacer eso. Entonces, si no se conforma, porque vemos nosotros a veces nos enojamos por la corrección misma. Nosotros lo que más tenemos eso. Nos enojamos por la corrección. Cuando te muestra tu pecado o tu atadura, porque algunos, por ejemplo, pequeñas cosas parece, pero le agarra todo el pecado te destruye, te trae pereza, no querés ser corregido, querés andar como querés, otro quiere acá andar que en la droga, trae droga, quiere tomar y se va afuera y viene y toma, como el otro día dijo un hermano, que es tomar una birra. Para él ya no es nada, porque ya no cree más, ya no tiene temor ya. Y por eso tanto vio que son malos, dice, no quiere, y lleva de acá, vio que a otro hermano que es mal testimonio, tal vez, no sé si le da o no le da, pero ya ve que está tomando y que todo va a tomar entonces en la casa de Dios. Entonces, más nosotros, eso es lo que acá hay más mucho, mezquinamos el pecado. Y Jesucristo vino a morir en la cruz para destruir todo nuestro pecado. Él quiere enseñar a nosotros para despojarnos
para pedir perdón, para reconocer desde lo más mínimo pecado hasta más grande. Entonces no hay, si fuere con rojo como el carmesí, blanqueará como blanca nieve. Pero viene mucho enojo en nosotros cuando quiere corregir. Pero si esta es palabra de corrección, la cruz de Cristo, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Para destruir todo la esencia de Satanás, para perdonar a nosotros, para que no suframos más. Y nosotros por la incredulidad misma la palabra nos enojamos tanto. Como recién hubo un caso con Alexi. Le estoy diciendo a Alexi, le estamos diciendo, va a traer, le estamos explicando porque está tan bloqueado del pecado. Entonces le decimos, no, tenés que traerle, repetimos, y bueno, él hace burla. Pero ese no sabe la consecuencia, el bloqueo esa incredulidad que tiene, ¿a qué le va a llevar? Esa es la incredulidad. Y no anda conforme, como dice acá, no está conforme. Dice acá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice de nuestro Señor Jesucristo? Es la cruz de Cristo. Nadie quiere ser corregido, quiere vivir como quiere vivir, quiere pelear, pelea, guerra, no quiere nada tomar la cruz de Cristo. Nadie se quiere humillar, nadie quiere reconocer. Nosotros, eso es lo que nos ataca más a nosotros. No conformamos a la sana doctrina. No queremos ser corregidos. A veces tenemos una vida desordenada, somos obvios que andamos, porque no se crea que, por ejemplo, cuando uno es sucio, desordenado, de que una vida abandonada. Ese es pecado, porque Cristo es limpio, Cristo es Dios, que Él es orden, Él es todo. Y nosotros a veces somos sucios, tiramos nomás nuestras cosas, que nadie diga nada. Eso pequeña zorra, dice, como dice en la palabra de Dios, en Cantar de los Cantares. Quien me lee dice, cazando la zorra pequeña. Ese que a usted nos tiene como pecado. Cazarnos, empezar a humillarnos, porque... Por ejemplo, en lo natural, la zorra pequeña, ¿qué hace? Parece que no va a destruir nada porque es muy chiquitito. Pero cuando se junta esa zorra pequeñita, recién nacido, después puede devorar todo, vio que la chacra. Así pone ejemplos naturales para que nosotros entendamos el pecado, que tenemos tanto hábito a veces de la cosa pequeña, que a veces no queremos ser corregidos porque queremos pelear acá, y no tenemos por nuestra incredulidad, no tenemos como pecado. A veces no queremos hacer nada, ni queremos limpiar, no queremos ayudar, nada queremos hacer, ni la nuestra, queremos andar todo sucio, queremos andar, Dios, que perezoso. Esa pereza, abandono, que es la zorra pequeña que por su incredulidad nadie quiere limpiarse y se enoja cuando le dice. Y eso él no se conforma con la sana palabra. La sana palabra es Cristo crucificado, que crucifique ese pequeña zorra, ese pecado. ¿En dónde está? 2.15. 2.15 de Cantar. Cazando las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Pone un ejemplo natural. En el campo, acá nadie conoce, algunos no conocerán ni la zorra, qué perjuicio puede traer. Y a veces cuando es muy pequeñito no le quiere matar porque parece que no va a destruir. Y así también el pecado parece para nosotros, por nuestra incredulidad pequeña, que nosotros, por ejemplo, esa pereza, abandono, ese capricho que tenemos, que nadie nos corrige a nosotros, se enoja uno. Y esas son las zorras pequeñas por la incredulidad, no cree que le va a perjudicar. Después se va a tomar muy fuerte esa pereza, abandono, capricho, se enoja, se encapricha. ¿Y qué pecado? Acá nada puede hacer, puede todo. Acá no se puede vivir más. La sierva es muy mala, te persigue, toma como una palabra de hombre y no persigue, nada se puede hacer. Puede todo, toma como maldad. Y dice, cazano la zorra pequeña, que echa a perder la viña. ¿Qué es la viña? Tu alma. Va a echar a perder.
Después va a traer esa pereza mortal que dice en una alabanza. Dice, una vez vio que me daba el Señor como un mes entero a cantar esa de una canción que hay de la pereza mortal. Como dice, levantado, levantado, cristiano, de esa pereza, algo así mortal, o así, vio que medio así. Pero yo sabía todo en ese tiempo. Señor trataba conmigo. Y esa pereza para orar, para limpiar, para escuchar la palabra primeramente y después para limpiarte también la cosa natural para que pueda, dice que el perezoso, dice, tiene comida y no puede comer porque tiene pereza para traer en la boca la cuchara. Y es así. Yo a veces de la pereza que tengo, no quiero ni comer, tengo hambre y no puedo ni comer porque no tengo fuerza. Y si vos no casás, no pedís perdón por la incredulidad, no tenés como pecado eso, después te va a llevar a la más pereza, a la más pereza. Primeramente no va a querer Dios que ni orar ya, no va a poder orar ni poder Dios que... Y después te enojas. Y eso es no conformar de la sana palabra que de mí oíste. Eso, zorra pequeña, eso que por la incredulidad tiene como pequeño pecado, que parece que no es pecado y se enoja cuando te corrige y no quiere dejar esa pereza, abandono, sueño todos los días y no queremos hacer nada, no queremos lavar ni nuestros platos, porque muchos dicen mismo trabajo de mujeres, pero acá no hay tanta mujer para hacer, ni tampoco, esos ya son machistas, son la zorra pequeña también, machistas. Tanto hombres y mujeres tienen que limpiar su plato, tienen que limpiar la mesa, tienen que limpiar el piso a donde come, se tiene que ayudar todo. Y eso es lo que, y nosotros no queremos, esas son las zorras pequeñas, que va a echar a perder tu alma. Dice, porque está en cierne, está para florecer, por eso el Señor ha traído acá, para que haga conocer a ustedes la sana doctrina, que va, dice, todos los pecados, el de más chiquito hasta más grande. Pero ¿por qué tenemos como chiquito el pecado? Porque incredulidad. No creemos que el pecado nos vemos, estamos ciegos en nuestro pecado, por eso hay cosas que no queremos ser corregidos y nos enojamos y zapateamos, y otro quiere Dios que pelear y cree que tiene razón, con justicia propia le agarra por la incredulidad, empieza y se enoja y cree que tiene razón y el Señor le está mostrando su pecado. Se está mostrando ese espíritu de pelea, de guerra, espíritu incorregible que hay. No quiere ser corregido y cree que tiene razón. Y esa es no está conforme a su pensamiento, no está conforme a la sana palabra, a la sana doctrina. Y el Señor vino a morir en la cruz, conforme, como dice acá, la sana doctrina, dice acá, conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno vamos a meditar, porque creo que a todo, porque nosotros tenemos la dos naturaleza, todo tiene un pecado que no está viendo, porque dice también Job, que nosotros, que él tenía, dice, pecado oculto, él dice, sufría mucho, y dice, vamos a ver esas Job, que dice, le dice Eliú, 33 me parece, 33, pero que ya vamos a... ¿33 cuánto? 8. No es 38. Espérame un poco. 34, 31. 34, 31. De seguro conviene que se diga a Dios
he llevado ya castigo, no ofreceré, No ofenderé. No. no ofenderé jamás. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñeme. Por eso tiene que escuchar la palabra y no sea sabio en su propia opinión y se queda con ese enojo, ira, y no, porque la sierva no me quiere, como dice J a mí, no me quiere Eliú, y no creía que es palabra de Dios que le está ofreciendo perdón, por ejemplo, de esa pereza, capricho, ira que tenemos, no queremos ayudar entre nosotros en la limpieza, ni a veces ni el baño se quiere limpiar, se baña todo y la limpia así nomás. Tenemos que hacer bien, no, para el Señor está haciendo, aunque vos te bañaste, aún en la casa natural eso se enseña, que se tiene que hacer bien la cosa, se tiene que limpiar bien. Y nosotros acá en la casa de Dios bañamos y hacemos mal nomás, dejamos todo así nomás. O hacemos acá limpiamos y limpiamos todo así nomás. Y eso, casarnos esa zorra pequeña. Ese no está conforme a tu pensamiento, no está conforme a la palabra, de verdad, la palabra de Dios, como dice acá, nos enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. No está conforme a la sana palabra tu pensamiento. Igualmente, alguno, por ejemplo, viene también la confusión, que quiere Dios que ir antes que todavía el Señor, por ejemplo, tal vez alguna vez se revela el Señor que tenemos que ir a predicar a otra iglesia, tenemos que trabajar, pero fíjate tu condición, si todavía no está preparado, ¿cómo va a ir a trabajar ya en otra iglesia? Fíjate tu condición. Y ahí a donde vos te vas a tener que ir a pelear por esta doctrina para mostrar la cruz de Cristo y mostrar su pecado a la gente. Y ahí sí que esa gente nueva sabemos que se va a levantar guerras contra ustedes. Y si no está todavía preparado y quiere otra vez la doctrina de ellos nada más, porque ellos no entienden todavía la sana doctrina. Y siempre habla, por ejemplo, que el Señor va a dar victoria, y no habla, vio, que nos muestra el pecado, a veces muestra el pecado grueso, pero no te muestra, vio, que tenés que humillarte, tenés que limpiarte de toda clase, que es el ministerio de la cruz lo que sigue ahora. Tened cuidado lo que va a hacer cada uno, lo que piensa, no se crea que porque se va, por ejemplo, en otra iglesia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no es para criticar ni un chisme esto, para que nosotros veamos. Julio, por ejemplo, ahora dice que está trabajando en la iglesia y está, vio, que bueno, será que ora y habla a lo otro, pero no está conforme a la sana doctrina lo que él está haciendo, porque fuera de la voluntad se fue y todavía no está preparado. Y si es que, además, vio que él tiene que venir acá a llevar la palabra, si se va, ya es tiempo de trabajar en otra obra, por ejemplo, le da otra obra el Señor a donde no entiende la palabra de la cruz. Pero tiene que ir a su tiempo cuando está bien preparado y tiene que venir otra vez a escuchar, a doctrinar él, como dice a Moisés, levantará jefe, le dice. Pero tú le enseñarás. Otra vez, acá tiene que llevar la enseñanza de la cruz. No digo si, por ejemplo, hay casos. Suponemos que ya hoy de mañana usted, por ejemplo, va al Paraguay, ya está, vio, que para ir te da una obra para ir a enseñar. No va a poder venir, vio, que acá, pero podemos tener ahora también tanta manera hay de comunicación que podemos mandar CD y todo para que usted vaya alimentando más y más de la palabra, pero no vaya fuera de la voluntad de Dios. Lo que quiere ir fuera de la voluntad de Dios, ese no está conforme a la sana palabra, no quiere la corrección, no quiere, es insujeción. Si es que no se equivoque, porque vemos nosotros en Éxodo, vamos a leer otra vez eso,
porque muchas veces ya leemos, pero mucho no entiende todavía. Tiene que levantar jefe, pero tiene que enseñar otra vez. Moisés tenía que enseñar otra vez cómo andar en el camino del Señor, limpiándose. No va fuera de la voluntad de Dios. Y no va antes también que esté preparado. A veces vamos por tiempo también. Éxodo 18 me parece que está ese gesto. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro, sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y no vio nada. ¿Puedes seguir? Sí. Después que él la despidió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón porque... No, está leyendo otro lado. 18, 21. Sí, 21. Ahí. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y ellos la llevarán por ti. Pero antes, un versículo antes dice, enseña tú. Voy a leer en el 20. Sí. Dice, de 19 voy a leer. Sí. Dice, ahora oye mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está a tu favor del pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Muéstrale, dice a Moisés. Y entonces, ¿cómo si la persona se va, suponemos, sin la voluntad de Dios mismo? Ni me cuenta, porque vemos nosotros a Timoteo y Pablo, por ejemplo, Timoteo le traía cómo está, si toma o no toma la doctrina. Pero si vos te vas fuera de la voluntad de Dios y todavía ni estás preparado, si ni tu pecado, como dice ahí, que aborrece la avaricia. Avaricia quiere decir, y vio que mequina todavía su pecado, no aborrece todavía, se tiene que humillar esa mequindad de pecado, porque hay pecados que mequinamos, por eso nos enojamos. Y entonces, pum, dice, pues sobre el pueblo. Por eso tenga cuidado lo que va a ir a trabajar, tiene que ser revelado a su tiempo encima. Yo me acuerdo que un día me reveló 10 años antes que tenía que ir a predicar al Paraguay. Después cada que me voy a ir antes de tiempo, el Señor me decía que no es todavía el tiempo. Después cuando llegó el tiempo me dice, ya te proveo todo para tu necesidad y ahora tenés que ir. Pero 10 años antes. Por eso la revelación tiene que ir conforme a la palabra. Y entonces ustedes tienen que tener cuidado cuando va a ir nomás. Y dice también Pablo, me voy según revelación, dice, para no correr en vano. Pero él se fue a su tiempo, porque vemos en Jerusalén quería ir y el Espíritu de Dios le atacaba. Y después quería ir a otro lado, le atacaba, porque quería ir en su impulso. Y entonces después vio que dice que le llamó un hombre de Macedonia y para que vaya ahí. Y ahí era a donde tenía que ir, no a donde quería ir él. Porque nosotros en nuestra mente humana, sin la limpieza, parece que de malo ir a predicar. Como a mí me pasó, yo me fui como 2 o 3 veces fuera de la voluntad del Señor y
después me vino casi muerta, casi me muero. Y a los 2 o 3 días nomás ya vengo porque no podía aguantar, porque parece que voy a morir allá. Y los demonios me atacaban. Por eso, porque fui fuera de la voluntad de Dios. Nosotros a veces en nuestro impulso decimos, ¿qué de malo ir a predicar? Y creemos que también cualquier iglesia puede ir a predicar y fuera, yo que de la voluntad del Señor. Por eso se tiene que ver el tiempo y tiene que también tener contacto con la cabeza. Pero si se va fuera de la voluntad de Dios, no. A mí me reveló el Señor y me voy. Y se va y después ni nos viene a contar a su cabeza. Y entonces ese no es el ministerio que el Señor quiere de ustedes. Como vemos nosotros en Tesalonicenses, vamos a ver. Satanás usa la misma gana del hermano para en contra de uno mismo. Y sí, pero a Pablo mismo, siendo instrumento de Dios, quería ir en Jerusalén antes de tiempo, pero después de 14 años recién le reveló el Señor que tenía que ir ahí. Entonces, no es que le reveló un día y después ya tiene que ir ya. 14 años después dice que él quería ir en ese lugar, le reveló el Señor, para no correr en vano. Por ejemplo, ahora Dios está corriendo en vano, Dios que Julio, está corriendo en vano, aunque habla de la palabra, aunque en este momento está Dios que trabajando en la obra del Señor, no está bien lo que hace. Ese no se conforma de la sana palabra. Ese no es la sana palabra, que es lo que está haciendo, está trabajando fuera de la cruz de Cristo. Antes que le revele el Señor, antes que prepare el Señor, antes que el vaso está limpio. Se fue en su impulso. Y dice la palabra de Dios, ¿en dónde digo? Se me fue la revelación. Tesalonicenses primera. Con respecto a los viajes de Pablo. Timoteo le viene y le dice Dios que cómo va la iglesia. Le mandó Pablo, porque él no podía ir. Y entonces ya necesita un instrumento que vaya a llevar la palabra. Entonces tiene que venir el instrumento a contar si toma o no toma, entonces conversar con su padre espiritual para que pueda ellos que orar y saber cómo mover en la obra del Señor. Porque tiene que ser instruido, hay cosas que no puede manejar Timoteo y tiene que venir a decir a Pablo. Y aunque sabe, tiene que venir a comunicar como hijo a padre. Señor, decía, 3:5 puede ser. Puede ser. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que obtuvieseis el tentador y que vuestro trabajo resulte vano. Sí, ¿qué dice? 3:5. 3:5, sí, de primero. Primera de Tesalonicenses. Y vemos acá. 36. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Vemos nosotros, si por ejemplo este muchacho se iba, Dios que en la voluntad de Dios, en la obediencia, él tenía que venir a contarme si está tomando de él allá la palabra o no. Entonces, como acá Timoteo hizo, ese es lo que el Señor, así quiere el ministerio del Señor de nosotros. Sí, pero si no se conforma a la sana doctrina, está insujeto, no está de acuerdo con la cabeza, ese es pecado. Tenemos que limpiarnos, casarnos la zorra pequeña. Ese orgullo que nosotros creemos que sabemos más también, vemos como María. María dice, a Moisés nomás le va a dar entendimiento, a nosotros no. Y esos pensamientos pueden llegar a ustedes.
Porque Satanás va a injertar a la sierva, nomás le va a dar entendimiento. Yo entiendo muy bien lo malo y lo bueno, y me voy a humillar nomás y voy a ir a predicar allá. Y así a veces veo que somos insujetos, como María. Me hace acordar el mensaje ese cuando Karina daba, que Dios nos escoge el monte, y muchas veces lo queremos hacer nosotros, queremos escoger, pero Dios es el que escoge el momento, y la manera, el tiempo, todo eso lo maneja Dios y donde quiere Dios. Donde quiere Dios. Entonces, como Pablo mismo quería ir, y él no se fue a donde él quiere, el Espíritu Santo le atajó, pero él obedeció, por eso le atajó. Pero si él no se humillaba, se iba a ir en vano, y le iba a venir después el castigo. Porque por eso tenemos que nosotros nos cuenta de si nos conformamos de la sana palabra, de la corrección. Esa es la sana palabra, mostrarte tu pecado, la avaricia que mequina, tener mayor concepto de sí mismo, oposición contra el instrumento, que no quiere estar sujeto. Y acá vemos Timoteo y Pablo, como dice acá, le mandó, porque como el caso de Moisés también dice que el pueblo le dice grande y puede Dios que morir, dice, porque no puede hacer todo él. Y acá mismo Pablo quede claro que él dice que ya tenía, dice, Pablo dice, ¿a dónde era que dice que Pablo que estaba, mucha lucha tenía? En el 5. Lee un poco. 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Seguí. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Seguí. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Ven acá, dice en el 5, y por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. A veces la cabeza tiene muy grande lucha, pero usted no sabe a veces la lucha que yo estoy sintiendo. Y entonces ya no puedo soportar más a veces. Estoy muy mal y ya no puedo ir yo a llevar la palabra. Entonces necesito uno que trabaja a mi lado, pero tiene que ser un varón sujeto a la cabeza como Timoteo, que se limpie, que de confianza, como dice a Moisés, que aborrece la avaricia, hombre de virtud capacitado en la cruz, limpiándose, conoce lo bueno y lo malo. Y entonces así tiene que ser. Veo que cada uno, como dice a Timoteo, también Pablo, que a lo único a él le tengo la misma gana, dice, porque lo otro dice que nada más se ocupa de los sus propios, o lo suyo propio, de sus cosas naturales, y no le importa la obra del Señor. Y entonces no se puede abandonar la obra del Señor. Por eso tiene que haber muchos obreros, y tiene que ser el obrero de virtud capacitado, el cruz capacitado para discernir su pecado, no hacer a su manera, a solo, como también dice María. María dice, a Moisés nomás le va a dar conocimiento y a nosotros no. A la sierva nomás, y esos son pensamientos satánicos. A la sierva nomás le va a dar y a nosotros no. Y nosotros vemos, y la sierva ya no ve nada. Ten cuidado, porque la sierva está por algo. El Señor pone rey y el Señor quita rey. Vos podés sos carnal y no podés ver bien. Y tened cuidado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado de lo que está pensando y cómo estamos viendo en la doctrina. Y eso es lo que está enseñando a nosotros. Si alguno no está
vio, conforme a la sana doctrina. Si no te conformas, no querés ser sujeto a la cabeza y a la cruz de Cristo. Y entonces nosotros no podemos, así no quiere el Señor un vaso sucio. Y entonces, acá vemos Timoteo dice, pero cuando, en 1 Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, de ustedes a nosotros, dice Pablo, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y porque siempre nos recordabais con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y vemos nosotros acá que Timoteo le traía la buena noticia, pero si te vas fuera de la voluntad del Señor, ni le contás a tu cabeza que querés ir en tal parte, si será la voluntad de Dios, vamos a orar sobre esto. Ni tampoco te vas y después ni contás si te tomó o no te tomó. Y esos son pecados, esas son las zorras pequeñas. Por la incredulidad no tenemos como pecado, esas son insujeciones. Y no está conforme a la sana doctrina. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser insujetos, sin cabeza andar. Y cree que tu cabeza no sabe nada, y cree que vos sabés más que tu cabeza, como María. María creía que él, como profetizaba él, vos podés verle, dice, puede haber profeta en mi pueblo, le dice, y ve con apariencia, pero con mi siervo Moisés no es así, porque dice, el varón es la cabeza de la iglesia, y Cristo es la cabeza del varón. Y puede, vio que ustedes, vio que por ejemplo la revelación tiene que pedir al Señor, vio que, y decir, pero no con murmuración, con maldad, tener en su mente que vio que la sierva no sabe nada, ya no me quiere ya ni contar lo que usted está haciendo. Acá ninguno me viene y me cuenta, hay poco lo que me viene a contar que predicó y que le tomó y que no le tomó ni nada. Nadie, porque no, ese es señal que no me tiene en cuenta. Y entonces vemos acá, dice acá la palabra de Dios. Hay una parte que dice, para que vuestro trabajo, dice también acá, no sea, dice 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Que vuestro trabajo resulte en vano. Y el tentador viene a tentar, Satanás, viene a traer incredulidad a la gente. Y el trabajo sea en vano. Entonces todas esas cosas tiene que Dios discernir para que se ore a donde usted está llevando este mensaje de la cruz. Porque el tentador Satanás puede venir y engañar y no quiere tomar. Tiene como falsa doctrina. Se enoja por la reprensión cuando le muestra el pecado. Y entonces vemos acá como Pablo y Timoteo, y así el Señor quiere hacer de cada uno esa clase de instrumento, quiere el Señor. Que seamos compañeros, padres como a padre a hijo, como dice en una parte también, que como a padre a hijo me tiene que contar como padre, y a todo lo que está trabajando como padre, y venir y a contar. Y si el que está conmigo trabajando acá, Karina, Javier, lo que está trabajando, no sabe responder la cosa difícil, bueno, va a la cabeza, va a mí. Entonces vemos ahí, tenemos que la palabra de Dios tenemos que desarrollar bien, porque la mayoría, ¿qué de malo ir a predicar? Pablo también quería predicar y el Espíritu Santo le atajó. Eso encontramos en Hechos, si alguno quiere leer. 20 más o menos.
Fíjate, ¿qué dice? Sí. 16, 6. 16, 6 de hecho. Escuchad bien cómo tiene que ser cuando va a ser el instrumento, ustedes que va a ser, el Señor trae para que cada uno sea instrumento acá. No trae para que usted se siente nada más acá. Y después, cuando está un poco bien, bueno, se va y hace otra vez lo que quiere. Acá trae para que ustedes aprendan la palabra de la cruz, que se limpie de toda clase de pecado, esa insujeción, esa incredulidad, ese desinterés a la palabra, pereza, abandono, no quiere aún. A la hora, nosotros sabemos cada ministerio, el ministerio de oración, el ministerio de la palabra, todo junto, al menos que lo que nos está trabajando arriba, por ejemplo, hay momentos que tiene que trabajar en lo natural arriba, por ejemplo, y no puede venir, suponemos. Pero cuando ya apenas ustedes pueden venir, ya tiene que venir. Y entonces bajar acá a orar todos juntos, este ministerio de oración. Tiene que estar todos juntos acá, o si no viene nuevo y se va y se acuesta allá arriba. Y así hacen. Y esos son pecados, zorra pequeña, que por la incredulidad no toma como pecado y son mal testimonio. Está mostrando mal testimonio y nadie viene, todo lo nuevo ya se hace así también, se va y se acuesta allá arriba y no viene acá abajo. Y esas cosas, yo que todo tiene que saber que a las 3 de la tarde más o menos, también si ya se ocupa alguno a las 3 le decimos, porque lo que se limpia, por ejemplo, los platos y eso se queda, a veces no puede venir, pero ayúdense todo rápido y para venir rápido, no las 3 nomás, sino las 2. Apenas que come todo, limpia, ayúdese, hombres y mujeres juntos. Esa pereza, abandono, toma como si fuera, no es su trabajo y no ama el alma de su hermano que está ahí trabajando y no se ayuda, sino deja todo para lo que está ahí. No es así, porque usted no está trabajando todo el tiempo acá, vio que haciendo la hora. Cada tanto sí trabaja. Por ejemplo, ahora veo que está sacando madera después de la palabra. Yo no saco de ustedes el momento de la palabra. Yo les digo a ustedes que solamente cuando se va a cargar y hay cosas, cuando se va a cargar así losa y eso. O si no, después de la palabra, yo digo que vaya a trabajar a ustedes. Si es que no se confunda, ni yo, si yo saco momento de la palabra de ustedes, el Señor me va a pedir cuenta. Y así también, ese momento de oración, cuando, bueno, no puede venir, está trabajando, pero después cuando ya a la hora que usted deja de trabajar todo, tiene que venir a orar. Y después, los otros días que no trabaja, se tiene que bajar, es la obligación de cada uno. Esa es la zorra pequeña que no tiene como pecado y es mal testimonio en la casa de Dios. Viene gente nueva y hace lo mismo. Y quiere ir todo arriba. Por eso no puedo más, aunque el Señor va dando ahí esa comodidad de esa pieza para los varones que se ponía antes, uno abajo, ese superpuesta, se tenía cada uno su cama. Pero al último de todo, se quedaba ahí a dormir y después ya no bajaba en la oración y al último a veces a la palabra también. No digo, hay caso y caso. Cuando está muy enfermo, por ejemplo, y ya no puede, hay caso y caso, pero no tome eso para todos los días. Es acostumbrismo, esa es la zorra pequeña, esa es la incredulidad y no crucifica esa pereza, abandono, desinterés a la hora de la oración. Por eso el Señor ha traído acá a ustedes para que usted se prepare para instrumento de Dios, para que sepa cómo comportar en la casa de Dios. Vamos a ver, columna y baluarte, dice también Timoteo. Hechos 16. 16 lea. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche.
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Vemos ahí, cuando vio, por ejemplo, Pablo, Dios le reveló el Señor, pero cuando quería ir en su impulso, porque quiere nomás ya predicar, eso el Señor la atacó, porque nosotros en nuestro impulso hay pensamiento que es bueno al hombre, que es malo ir a predicar, decimos a veces, y parece que no es pecado eso, sí que es pecado, porque te confía en sí mismo, ten cuidado de ti mismo, de lo que pensáis de la doctrina, cómo estás manejando. Sin la guía del Señor, Satanás te puede llevar a donde no te va a tomar el mensaje. Como a nosotros nos pasó esto. Nosotros cuando íbamos en Catán y después también en otro lado en San Miguel, me parece que era, que no iba a agarrar. Y nosotros íbamos, no creíamos mismo que era la voz del Espíritu Santo. Y hasta que nos dice a nosotros que va a destruir la camioneta de Hernán para que nos lleve más. Hasta ahí recién paramos. Y de Catán sí que después paramos, después que vemos que ya casi ya echaba a nosotros para que no vayamos más. Pero primero parecía mismo que todo tomaba, venía todos los jóvenes acá, venía todo y pedía todo, quería, parece escuchar, parece que es mentira la visión, que era mentira que tomaba. Pero parece que tomaban, pedía por favor a nosotros, venía todos los jóvenes acá, se llenaban. Pedía. Hay muchos casos también, porque una vez mostró el Señor que yo de mi suegra iba por efecto, que no tenía que ir, y ella me pedía que vaya. Lloraba el Señor, sabía qué hacer porque me pedía, bueno. Y después con el tiempo el Señor solo fue cerrando las puertas. A veces muestra, pero esa revelación se va a cumplir, que en este caso fue como 2 meses después. De a poco se fue cerrando y después ya no podía por una cosa, por la otra. Y no era en el momento que, porque me reveló ahí ya, tengo que ir y dejar. Hay tantos casos que tal vez está revelando más adelante. Había afecto en mi vida. Tengo que limpiarme y el Señor mismo que vaya cerrando. Muchas veces no están así. Sí, y a veces no hay que dejar nomás. Y entonces es para ya más para adelante. Y entonces tenemos que tener cuidado de nuestra visión también. Por eso tenemos que orar más y más. Como a mí una vez me reveló, yo que por la hermana Hermelinda me acuerdo que me reveló que yo tengo que ir al Paraguay a predicar allá. Y bueno, y después me vino a decir, no, que no tengo que ir al Paraguay. Y bueno, yo ya dejé de ir porque yo estaba por ir. Y después me vino ella misma otra vez, dice que le dio otra vez la visión, que tengo que ir porque yo obedezco, que yo no iba a ir porque como ya sé que no tengo que ir, salió una revelación a ella misma y después me dice que tengo que ir. Y después me fui para que... Y después, ¿sabés qué me quería enseñar ahí el Señor? Después me reveló que a mí me tenía que confirmar. Está bien, a la hermana Dios permitió el Señor así, ¿para qué? Para que yo también pida confirmación de esa ida, de ese ministerio que iba a hacer. Y después me viene con todo, casi me muero. Por eso hay cosas que te quiere enseñar. No te apures en la revelación, no es que es mentira, sino hay cosas que te quiere enseñar. Y después vio que me dijo el Señor que yo tengo que pedir confirmación. Y a veces nosotros somos muy apurados, hay cosas que nos quiere enseñar el Señor. Entonces, no es que no tiene que creer la revelación, porque la revelación es de Dios, pero hay cosas entre esos que te quiere enseñar. Por la palabra otra vez y con la caída otra vez vamos aprendiendo. Con la caída otra vez. Y bueno, y acá nos está enseñando la palabra de Dios a nosotros para que ustedes se humillen de toda clase
de pecado, para que usted sea limpio. El Señor lo que quiere, lo que usted no tiene ahora como pecado, esa incredulidad que tiene, por ejemplo, esa pereza, que uno le dice no tiene que hacer esto, no tiene que esto, tiene que ayudar en la limpieza, en la cocina, y parece mismo, Dios, que una cosa de locura, que eso no es pecado, pero es pecado. Porque el Señor quiere modelar, Dios, que tu vida en ese espíritu de machismo que tenés, espíritu de pereza, que no querés, que enojo, ira por la corrección, y no están de acuerdo a la sana palabra ahí. Entonces no está conforme, porque Cristo vino a morir, la sana palabra es Cristo vino a morir por nuestro pecado, para destruir toda clase de pecado, como dice ahí en Cantar, la zorra pequeña de lo más chiquito, que ese pecado que no es para ti, pecado por tu incredulidad. Por eso, por la incredulidad tenemos que humillar mucho para ver claro nuestro pecado, porque hay tanto pecado, como dice en Job 26, dice, estos son el borde del camino. Fíjate, el borde del camino, recién usted una pequeña fe, una pequeña amor, un pequeño gozo, alegría, recién tiene, entra recién en una pequeña camino de fe, gozo, alegría, no conoce todavía nada. 26, 14 me parece, 13, 14, bueno, lea lo que está más cerca acá. He aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Eso es lo que queremos agarrar de ahí, es el borde del camino, de fe, gozo, paz, alegría. El bordecito de la cruz, recién te está crucificando poquito, todavía se forma la fe, conocemos la fe, gozo, paz, alegría. Porque la cruz todavía no crucificamos, no estamos crucificando mucho nuestro pecado, porque no vemos. El pecado oculto, enséñame lo que no veo, porque muchas cosas no vemos todavía por nuestra estatura mismo. Por eso no vaya a tener mayor, dice también en Romanos, concepto de sí mismo, la medida de vuestra fe, hasta ahí vos conocés, Dios, que a Cristo, a ese amor, gozo, paz, alegría. Hasta ahí conocer la cruz, y después tu pecado, lo que está ahí, cosa escondida. Enséñame lo que no veo. El borde del camino, no se crea que ya sabe todo y va a ir nomás a hacer lo que quiere. Hay muchas cosas que no entiende todavía. Y vamos a ir humillándonos. Y solamente en la cruz va a ir conociendo y escuchando la palabra. Y ese espíritu de incredulidad, la palabra. Y no queremos venir, Dios, que en la oración el Señor ha puesto a nosotros acá, Dios, que Él abrió esa oración para que nosotros nos limpiemos todos juntos y trabajemos todos juntos. Por ejemplo, hay momentos que hay, por ejemplo, acá gente para estar administrando, orando todos juntos, y no hay instrumentos, se va todo, parece que no tiene responsabilidad en nada, parece que no es su responsabilidad de venir a orar, aún mientras que está Dios, que esa persona dándose otro evangelizando, vos también tenés que escuchar esa palabra, para que vos también te alimentes de eso, para que sepa cómo comportar columna y baluarte en la casa de Dios, cómo predicar a los que de distintas formas viene el mensaje de salvación. Y entonces, y también después orar todos juntos. Es la responsabilidad, porque esos son los primeros pasos que tenemos que hacer. A donde dice, primero de Timoteo, dice también columna y baluarte de la verdad. Está en 4, me parece, o 3. En 3 está. Primera de Timoteo. Dice 3:14 dijo. Dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice acá, que dice, para que sepa si tarda. Si a veces yo no estoy, por ejemplo, suponemos Pablo antes estaba en otra iglesia o estaba en la cárcel, entonces le dice a Timoteo, él tiene que saber cómo conducirse, por eso necesita usted la palabra de la cruz, que esa es la verdad, y entonces saber cómo conducirse en la casa de Dios. Si viene algún impío que tiene que hablarle palabra de salvación, no va a hablar de la lucha y de la prueba a un impío. Alguno predica, dice, el Señor nos prueba a nosotros. ¿Qué va a probar a uno impío si no tiene a Cristo? Y entonces nosotros tenemos que mostrarle que somos desde Adán pecador porque no hemos creído y que estamos, hay dos caminos. Y bueno, y escuche, distintas formas se predica a la salvación. Usted mismo necesita primero, yo que todo lo que no está haciendo nada, baje ya acá y entonces ya vio que está escuchando la palabra y orando en su interior para que, a veces a mí Karina me reprende porque a veces ya el Espíritu Santo me llena demasiado y fuerte demasiado, ya estoy orando por la gente que está, Dios, que quiero demasiado que tome la palabra, que no salga sin salvación esa persona. Porque Satanás lucha en esa hora con ellos para que no entienda y para que salga otra vez sin salvación, sin el perdón de pecado. Entonces nosotros mientras tanto, aún vio que podemos poner un poquito lejos y estamos orando despacito. Y otro también vio que mucho ora, por ejemplo, se está dando la palabra acá y está orando muy fuerte ahí. Tenemos que tener cuidado de eso. Yo también hago, a veces veo que me llena el Espíritu Santo y sirvo de tropiezo a lo que está dando la palabra. Y a veces Karina me dice, mamá, me dice, está muy fuerte orando. Entonces está bien porque a veces me siento muy fortalecida en la oración y estoy orando por esa persona para que no salga de acá sin salvación. Y ustedes también tienen que hacer eso. Cuando viene alguno, tiene la responsabilidad de estar orando que no salga sin el perdón de pecado, sin salvación a esa persona, porque vos no sabés si es el último ve que está viniendo o ya vio que te está trayendo el Señor y usted tiene la responsabilidad de eso. No crea que usted se va y bueno, está en otras cosas su mente. Hay cosas que, por ejemplo, no podemos abandonar. Por ejemplo, bueno, quede y hagan, pero mientras tanto esté orando por esa alma también. Que no salga, vio que salvación esa alma. Y esa es nuestra responsabilidad. Y como dice acá, si yo tardo, le dice, de ir a ver, le dice, sepa que ustedes también, si yo no estoy con ustedes, suponemos que me voy a otro lado, tengo que hacer algo. Entonces, usted sepa cómo conducir acá en la casa de Dios. Si viene un impío, ya ustedes mismos tienen que predicar. Ustedes mismos juntos se ponen y oran todos juntos. Con luna y baluarte de la verdad. Y la verdad que es Cristo crucificado. Mostrarle su pecado. Y ese es su deber de hacer. Pero no, yo no estoy, y le dice a las almas que vienen, no está la sierva. Y le cierra la puerta. Eso es pecado. ¿Cuánto va a servir al Señor? Si el Señor está trayendo una alma. Yo, por ejemplo, ahora quiero ir a Omar a llevar, digo, que a ver si puedo hablar una palabra más, una más, porque no sabemos, ya es vieja, no sabemos ya si va a venir más también. Y si quiere una palabrita le puedo hablar otra vez y después mostrarle ahí mi amor, mi interés por él para que tome esta palabra, porque si no va a decir, si yo me voy y ellos ni viene acá cerca, entonces no va a tomar la palabra. ¿De qué me está hablando esto? ¿De qué Dios va a decir? Le va a traer dureza y yo quiero ir, pero mientras que yo me voy, yo quiero que también usted se humille y sepa su responsabilidad. Como columna y baluarte, usted sepa cómo conducir cuando viene un impío, para que se ponga todo a predicar y a orar todos juntos, se ayuden y también columna y baluarte de la verdad en la cruz de Cristo, mostrándole que solamente pidiendo perdón, Él va a cambiar su vida, Él ya, quien sea,
Usted es su deber eso. No es, vio, que nada más ocuparse, como dice a Timoteo Pablo, en una parte le dice solo tiene a Timoteo, dice, tenía confianza, porque todo busca lo suyo propio. Uno quiere ocuparse de las cosas terrenales, quiere ir a trabajar, otro quiere ir esto, y no le interesa las almas. No le interesa la salvación, hay mucha incredulidad, mucha crueldad, y nos toma como pecado eso. Y entonces eso examine cada uno, porque el Señor ya está hablando muy claramente la palabra de Dios a ustedes, para que sepa para qué motivo trae acá, no para que ustedes anden como ustedes quieren acá. Ustedes primeramente tienen que ser testimonio, tiene que cuando no trabaja ya bajar acá y ayudarse todo rápido, para que venga también tu hermana que está en la cocina a orar también, porque si no va a destruir esa persona que está en la cocina, no puede venir. Y entonces, aunque usted venga acá y está orando ya y no le ayuda a ella, te va a pedir cuenta, porque usted esa pereza, quiere venir e inclusive ni no viene a orar, se viene a dormir bien, como yo hago también, porque a veces no aguanto más y duermo, y no aguanto más y es mucha carga para mí. Entonces, ustedes también tienen que humillarse de ese espíritu de sueño, pereza, cansancio, y apenas que se despierta, sigue orando siquiera hasta las 5:30 se tiene que poner esa fuerza de orar. Y entonces, no quedar, no, allá igual yo me acuesto y oro, no es así. Entonces todo se va uno a un lado a acostar, otro lado, y no viene nadie a orar. Esos son mal testimonios. Todo lo que viene se va a acostumbrar y no se va a sujetar, vio, que a la orden del Señor. Y esos son pecados que se tiene que humillarse. Ese espíritu de incredulidad no cree que es pecado. Ese espíritu incorregible a nuestra manera. Queremos servir al Señor. No es a nuestra manera. Yo, por ejemplo, cuántas veces estoy recansado, no duermo ahí con Cardoso. Y yo sé que mi responsabilidad, como dice Pablo, ya no soporto más. Y dice, no soportando más, dice, la lucha que tiene, las cargas que tiene Pablo. Y ustedes no saben la carga que yo llevo. Entonces, ustedes pueden criticar, ¿qué se va a cansar tanto la sierva si no hace nada? Nosotros lo que estamos trabajando, hacemos de todo. Y ella todos los días acostada. Pero la carga, la fuerza del enemigo que me lucha para no predicar, para no orar por ustedes, para no humillarme yo misma, me lucha y siento la fuerza, como dice acá, que nadie se inquiete de nuestra, como dice en Tesalonicenses mismo, de nuestra tribulación, de nuestro sufrimiento, porque por eso dice, tenga gran estima a los que trabajan en palabra y en oración. Tiene que tener en gran valor, porque nadie quiere llevar esta lucha espiritual. Como dice, y es cierto, el hermano Walter me contó el otro día, era su lucha, no es para criticar. Dice, yo prefiero ir a trabajar, me dice, que en vez de estar trabajando acá, porque cuando oro por la gente me deja tirado, me dice. Y es cierto. Primero tiempo no, porque todavía está en el primer amor, te guarda el Señor, pero primero, después ya al último, tienes que humillarte mucho y pelear ya contra ese espíritu. Y nadie quiere pelear, es preferible, es más liviano de ir a trabajar todos los días, aunque haga trabajo de mucha fuerza, no te interesa, eso no te cansa como el espiritual. Pero esto vamos teniendo. Ahora recién el hermano está teniendo... A mí lo domingo me compensa. En el momento me divierto, pero después no la puedo sostener. Sí. Sí, a veces muy... No podemos aguantar, como dice Pablo acá, no pudiendo más soportar eso. Y Pablo anda predicando, está en la cárcel, anda predicando por ahí, y va a decir, pero ¿por qué se va a cansar tanto Pablo? Es un vago. Como usted me puede decir, es porque no tiene discernimiento.
El carnal no discierne a lo espiritual y primero somos carnal hasta que vamos a ir creciendo. Ahora recién el primer Dios que ahora ya, antes quería orar nomás, buscar nomás al Señor en su primera etapa, pero ahora ya quiere trabajar nomás en vez de estar trabajando, orando por la gente, predicando a la gente, porque ya siente la fuerza. Y esa es la lucha y prueba. Y con ese tenemos que pelear. Y a medida que vamos a ir peleando, va a ser más fuerte, pero va a tener más también poder de fe, gozo, paz, alegría. Más capacidad de tomar la cruz, va a discernir más y más a tu enemigo. Y eso, Dios, que vamos, y mucho todavía ni aún eso, todo lo que pasa a él, todavía ni esa lucha todavía no comprende. Y entonces, porque primero tiempo es así, y después vamos a ir luchando, vamos a ir pidiendo perdón al Señor, declarando ese rechazo a la cruz. Queremos trabajar codicia, avaricia, las cosas terrenales, parece que te va, y mejor aún le traía un pensamiento de Satanás, que él dice que cuando era chico sufría mucho porque su mamá trabajaba y su papá no trabajaba, pero su papá no buscaba a Dios. No era diferente, fuera de la palabra le hace confundir Satanás. Esos pensamientos no es de Dios, porque su papá no buscó a Dios y por eso nunca trabajó, era un vago. Es decir, y le hacía trabajar a su mujer, pero era por su pecado, no era por el Señor Jesús eso. Y eso nosotros tenemos que reconocer, no tenemos que mezclar con la cosa de Dios, la cosa del pecado. Ese, por ejemplo, él lo que hizo es porque no buscó al Señor. Y entonces no era porque él no trabajaba para trabajar en la obra, era para que él predique por todos lados, para conocer la palabra, para ir a administrar la palabra, sino por vago no trabajaba. Y no vamos a confundir eso también. Y le trae en su pensamiento eso. Y Satanás sí trabaja, no quiere confundir a nosotros esa cosa. Esto no es para avergonzar a mi hermano. Dice, confesad una a otro vuestra ofensa, dice. Si alguno murmura de estas cosas que yo estoy contando, que eso es pecado. Si dice que soy una chismosa porque estoy descubriendo todo el pecado que me contó él mismo, y está bien que me contó, y entonces le sirve a otro como aquello que se humilla va a tomar como para su ejemplo, para su consejo. Pero aquello que no se humilla va a murmurar por él. Pero esa es la lucha. Tenés que humillarte nomás otra vez. Vos no tenés que enojar porque eso es lo que hay más mucho. La murmuración por el pecado de uno, de otro. Acá no se puede contar la experiencia de uno, de otro. Y en la Biblia está lleno. Nosotros vemos la experiencia de David, la experiencia de Elías, de mucho, vio Jeremías, que ya no quería más también, dice, jamás hablaré, dice, cuando tenía lucha, le echaba en la ¿cómo es? En la cisterna, en el pozo del baño, le echaba, y él se enojaba, y dice, nunca más hablaré de él, dice. Porque todo le rechazaba cuando le habla, y eso es la cruz de Cristo. Es rechazado a Cristo, no es rechazado cuando Él vino y Él quería perdonar los pecados, cambiar la naturaleza, sacar de la mano de Satanás, y no le mató a Él. Y que nosotros cuando hablamos de la cruz de Cristo, cuando mostramos el pecado, se enfurece, no quiere Satanás. Entonces esto tiene que pasar a ustedes. Entonces, para ser columna y baluarte de la verdad, porque la verdad es Cristo crucificado, que vos tenés que humillar. La verdad es que vos tenés dos naturalezas, que para eso Cristo vino a morir en la cruz, para destruir tu incredulidad, tu malo pensamiento. Engañoso es el corazón del hombre, y dice, y perversos somos. Así es nuestra condición, somos perversos. No creemos, no queremos mismo, nos enojamos cuando nos muestran nuestro pecado. Hay sueños, pereza, cansancio en mí primeramente y después en ustedes. No quiere escuchar la reprensión, o no puede, a veces quiere. Dice Pablo, no hago lo que yo quiero,
sino lo que no quiero, eso hago. A veces queremos venir a orar y no hay caso para venir. Y a veces vio que, pero tenemos que luchar, que no tengamos como vio que bueno, no puedo. Y pasa tiempo y tiempo, y pues te puede vencer 1, 2 veces, pero que no tenga por costumbrismo que siempre, ¿y qué puedo remediar si no me puedo levantar ahí? Nos dice a Pablo, no hago lo que yo quiero, porque el pecado mora en mí. ¿Qué es el pecado que mora? Esa pereza, en mí, en ustedes, en Pablo, en todo. ¿Y por qué? O otro afán de las cosas terrenales que quiere ir a trabajar y no quiere venir a quedar a orar, prefiere ir a ganar unos pesos afuera y no quiere venir a escuchar la palabra. Tenemos que humillar mucho ese sueño, pereza, cansancio. No ataca mucho la hora de la oración y la palabra. Quiere arrebatar la palabra y la oración de la cruz. Si de Cristo quería arrebatar la cruz de Cristo, quiere sacar de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y así le dice. ¿Y qué sería nosotros? Nosotros quiere Dios que te humillas de todo de balde, quédate a dormir bien. Es todo mentira esto. Ahora, por ejemplo, vio que Cristian, Dios está teniendo sueño. Bueno, es normal, pero humillate nomás ese sueño, pereza, cansancio. Te quiere arrebatar la palabra de fe, gozo, paz, alegría para que vos te humilles. Vio que esa incredulidad cree que eso no es pecado. Ese sueño, pereza, cansancio. Cuando escuchamos la palabra, pero cuando después, más que seguro, cuando no va a escuchar la palabra, va a estar bien. A mí me pasa. Quiere tomar tereré, mate, hablar todo de balde por ahí. No te agarra sueño después. Pero en la hora de oración y palabra, todo nos ataca eso. Y no es a ustedes solo, no es a Cristian solo, pero a mí también me agarra. Es mi fuerte eso, yo le comprendo a él, pero humillate nomás, yo no te puedo apoyar en tu pecado, porque yo también tengo muy fuerte ese sueño, pereza, cansancio, fatiga. ¿Sabes la fuerza del enemigo que te echa y no podés aunque querés? Pero tenés que humillarte de eso, no tengas ese por costumbre de estar acostado todos los días y sueño, pereza, cansancio y no poder ni orar, no poder venir a la palabra. A mí me agarra, por eso yo te comprendo. Y a muchos le agarra, otro una medida menos, y vio que se ve que él, por ejemplo, como yo, antes me acuerdo que Karina me decía, mamá, vos te haces ya, me dice, ya tenés mucha pereza, y yo sentía que la fuerza del enemigo estaba sobre mí, no podía aunque quería, pero era una fuerza. Y después le mostró a Karina en un día. Lo que pasa es que yo te juzgué porque vi una visión que yo me iba a un lado y vos te ibas con la silla pegada a la cola y te reías. Entonces como que me trajo ese juzgado. Bueno, pero esa visión. Y sí, y eso ya es porque no entendiste la visión. Claro. Porque a mí también me mostró después que yo cuando voy a cruzar la calle agarraba una silla y la pegaba en mi cola. Y me mostraba mi pereza para que yo me humille. Y después otro día le mostró que yo estaba como una prensa y que ellos, ni una parte de lo que yo estoy sintiendo no va a aguantar. ¿Te acordás? No sé si te acordás de eso. Y entonces a veces, si uno no pasa, por ejemplo, esto te puede jugar muy bien, nadie te va a comprender. Digo que a mí no me comprendieron primero tiempo, ni hasta ahora mucho hay que critica por mí porque cuando duermo ahí. Y entonces, porque todavía no ha pasado ese pecado. Por eso, por ejemplo, algunos se andan a trabajar bajo esto y esto, te dicen. Ni a veces tu propia familia no te va a comprender lo que vos está pasando. Eso vos tenés que humillar mucho esa incredulidad, primeramente, que no tenés como pecado. Y ese enojo, ira, cuando te dice que tienes sueño, pereza, cansancio, fatiga. Nosotros perezosos. Es una fuerza que se agolpa sobre nosotros y tiene que pasar para comprender esto. Yo a veces ciertamente le reto, pero yo después le tengo mucha lástima a porque yo sufrí el mismo pecado, pasé yo. Por eso yo sé lo que vos pasás, mi amor. Pero es pecado. ¿Por qué es pecado? Ofensa a Dios. Porque vos tenés que humillarte de eso. Es Satanás eso. Y esas son a veces que nosotros por nuestra incredulidad nos pedimos perdón. ¿Por qué? Porque creemos que no es pecado. ¿Qué pecado si yo tengo sueño, pereza, cansancio y no puedo? ¿Qué pecado? Y ese es Satanás. Y ese es lo que tenés que humillarte, la incredulidad, justicia propia, enojo, ira, porque te viene la reprensión de eso.
porque yo he pasado y paso todavía hasta ahora. No aguanto a veces aún hasta la muerte me agarra cuando yo voy a escuchar la palabra. A mí me agarra a veces de acá hasta allá, parece ese espíritu de muerte y ese dolor. Por mi vena corre ese espíritu de muerte, ese dolor, y quiero echarme en el piso y parece que no aguanto más. Y a veces pido al pueblo que me ore porque no aguanto más en ese momento. Hasta ahí parece que va a morir. Bien, entonces hasta ahí te va a llegar cuando vos vas a escuchar la palabra o cuando vas a orar, te va a pasar, parece que va a morir mismo, te duele todo, te agarra de pie a cabeza, ni sabes lo que vos tenés. A mí me corría por la vena ese dolor y ese espíritu de muerte. Y eso aquello que pasa solamente, yo puedo contar mi experiencia, pero yo puedo comprender a otro que tiene ese espíritu. ¿Cómo yo te voy a comprender si yo no paso eso? Yo estoy hablando con experiencia. Yo a él, que yo le comprendo, pero no le puedo nomás apoyar su pecado. Le tengo que decir cada vez, orar, humillate, vení, hacer esfuerzo y vení. Yo hago esfuerzo, o si no, no vengo, ni predico tampoco. ¿Y cómo se puede confirmar eso por palabra? ¿Y por palabra? Yo la palabra misma no veo reflejado nunca, ¿Sí? O sea, en el sentido de que Pablo si se dormía en la prédica. Bueno, ¿nos encontramos? Eutico. No, yo no lo encontré. Eutico cayó del tercer piso cuando... Y bueno, Pablo, dificultad, a otro lado encontramos. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí ya dice todo. Tenía todo. Miserable de mí. Y ahí ya dice el conjunto de su pecado. Y también Eutico, encontramos que Pablo, en Hechos encontramos eso, que predicaba largamente su discurso y se caía del tercer piso. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí le agarró un sueño profundo y ya no escuchaba la palabra de Dios. Dice, cayó muerto, dice. Pablo fue muy castigado por el reino espiritual. Sí, pero hay cosas que a veces Dios que no dice exactamente el pecado, pero ya al decir Dios que... Como se expresaba, te dabas cuenta que estaba escrito. Cada pecado. No veía la hora de irse con Cristo. Y dice que no vaya, y dice también acá, a punto de morir llegué, dice, para que no confiésemos por nosotros mismos. Está en 2 de Corintios, ahí 1, abajo está. Que no se escandalice, no murmuréis de eso. ¿Y qué vamos a ignorar, dice, cuando dice la maquinación del Satanás? ¿Qué es lo que no se manifiesta? ¿En qué forma no se manifiesta Satanás? Pero, o sea, está bien eso, pero por ejemplo, vos estás contando el caso de Josué. Y yo escuché muchas predicaciones por ejemplo, cuando parece que le dicen, parece que no lo comprendieron. Le dice, sos un vago y no tenés derecho a dormir a siesta porque eso es pecado, así, o sea, una reprensión, pero parece como el punto de vista que no le tiene que agarrar eso, no le puede pasar. Le puede pasar, pero hay pero momentos... es el entendimiento de cada ministerio. Hay un entendimiento en otro ministerio. Sí, otro. yo por ejemplo a Osuna le digo a veces mal, pero enseguida me humillo y le tengo lástima otra vez porque yo he pasado. Usted no le puede tener lástima porque no ha pasado, pero cuando pasa un pecado... Es que aunque le comprenda tiene que haber corrección, porque si no se va a humillar. El que no se va a humillar. ¿Cómo se aplica? Parece no comprensible. Parece como si fuera que no le tiene que pasar eso, no le puede pasar. Y es un pecado más por lo que está hablando. Y sí, un pecado más. No hay necesidad ni saber el nombre. Todo lo que sentimos nos hace mal a nosotros, está fuera de lugar, es Satanás y tenemos que pedir perdón. Esa forma que le decís, pareciera que no estás comprendiendo, sino que lo estás... No, Y para comprender tiene que humillarse. Yo creo que entra mucho en la poca oración de uno. En la mente de uno está afanado. Dice que vos, no entendés lo que está diciendo, dice que vos, la forma que le corregís a él, la forma que se corrige, el instrumento, o vos, o el instrumento, la forma que uno corrige parece que no le está comprendiendo, está como... pero ¿cómo va a saber eso él? ¿Vos cómo va a discernir si como el carnal no discierne? Y bueno, y vos porque no te humillas de eso. Que a mí también me pasa, a veces cuando predico estoy corrigiendo y... Parece con maldad. Cada ratito no voy a estar, a mí también me toma, porque todos los pecados que me corrigen a otros, a mí también me toman. Pero el Señor está dando en ese momento para el pueblo, para la persona, pero
siempre tenemos que saber que a uno también le toca. Sí, sí. Y a veces yo me pienso, van a Vos creer también que a aquí- veces predicás mal o predicás fuerte. Claro, a veces yo digo, van a creer que lo termino, hermano. van a creer que lo estoy Hasta el acusando. Y vos sabés cómo te digo. A veces yo estoy dando y van a creer que le estoy acusando, pero yo en mi interior sé que estoy diciendo, pero a mí también me toca. Es conforme la palabra. Levantará la mano primero el sacerdote. Pero el Señor está dando de esa forma. Pero también a veces. Pero no, lo voy a decir claro para que se entienda esto. Una vez pasó que, bueno, estaba escuchando una predica y decían, yo soy una persona grande, no duermo la siesta, no esto, y eso es pecado dormir la siesta. Y yo cuando tenía la edad de usted no dormía, y está entrando la situación mal, entonces desde el punto de vista no se comprende. Bueno, eso porque vos no te humillás, mi amor. Yo me puedo expresar mal muchas veces. Yo soy eso, lo que digo. Pero veo que vos por tu incredulidad, tu insujeción también, mi amor, tenés que humillar a mí, porque yo digo eso. Bueno, eso podemos hablar en privado. Bueno, en privado. Pero yo no dije que era bueno, y vemos acá, entonces, en Isaías 40, ¿qué dice? Segunda de Corintios, Uno también, pero ahora leemos Isaías. Ahora voy a decirte ese versículo. Cualquiera que ministra la obra de alguna manera se mueve un reino espiritual que lo cansa. Sí, sí. Porque se mueven potestades. En potestades. Yo también me canso cuando estoy predicando. Ustedes se creen que hay momentos que ya no puedo más, pero que se tiene que limpiar, por ejemplo, ante el instrumento. Suponemos que el instrumento no está que todavía ha crecido, suponemos. Y a veces Dios salta su maldad también, ¿entendés? Pero no quiere decir ese que no es palabra de Dios, porque Dios le está usando ese instrumento. Entonces, porque todavía no llega a su estatura y no hace todavía como tiene que hacer, como un varón perfecto ya. A veces, pero no quiere decir eso que no es palabra de Dios. No se equivoque. Eso, por ejemplo, también, bueno, va a decir que el pastor o lo que predica no va a fallar. Como dice, no miréis que soy morena, dice, porque el sol me miró. Y dice también, vio que Noé trabajaba en la viña y se emborrachó en ese momento. Y yo me puedo emborrachar ahí predicando acá mismo a ustedes. Y puedo en un momento agarrarme esa borrachera que es la maldad. Puedo decir con incredulidad, con maldad, cuál sea el pecado, justificándome. No me he limpiado suficientemente o el Señor permite así para entregarme en la mano como también le entregó a Saúl en la mano de David. A ver si qué hace David. Entonces usted puede decir, no, ese porque no se humilló la sierva y mira cómo. Pero la sierva también está, en proceso. La sierva también está en proceso y me puedo emborrachar aún cuando doy la palabra a usted, cuando estoy reprendiendo también, me puedo emborrachar. ¿Y esa borrachera qué quiere decir? Me puede enojarme, me puede decir mal a usted en un momento, pero usted no por eso va a mirar por mi pecado. ¿Y qué pasó? Lo que no se humilló Can, quedó negro, quedó con su pecado. María, ¿qué pasó? También vio que vemos nosotros, ve la borrachera de Moisés y también vio que se escandalizó y no se humilló y le sacó fuera del campamento del Señor. Por eso dice, no miréis que soy morena. Es decir, el instrumento hace con maldad o con incredulidad, a veces con cansancio, con crueldad a veces hace. No te juega con la palabra. Y hay que ver ahí, porque a veces uno está diciendo por palabras estamos en pecado y la persona, el pueblo cree que uno está juzgando con la palabra. Hay que ver. Claro que a veces actúa, pero hay que ver si la persona... Yo también puedo estar en proceso. Si en momento o no. ¿Y cómo vos vas a discernir
¿Cómo está mi condición? La persona que rechaza la corrección siempre te va a decir No, juzgar por la una palabra. vez Dios te muestra una vez que la jugamos. Pero, ¿por qué dice la palabra? El carnal no discierne al espiritual, dice. Si es que se tiene que humillar, mientras que usted está diciendo que si yo digo a ustedes, por ejemplo, si dice, no uso la palabra, pero digo, sos un vago, tenés que humillarte. Te digo en una manera, vio que mal, ¿cierto? Pero, vio que no quiere decir eso, vio que yo me puedo humillar automáticamente porque soy humano. Pero enseguida, y estoy orando ya otra vez por lo que siempre yo hago, como también pasó en el caso de Moisés. Los hijos de Coré decían, nosotros somos varones, Dios está con nosotros, ¿y por qué Moisés se quiere enseñorear de nosotros? Es lo mismo que vos estás diciendo que yo estoy queriendo por maldad, estoy diciendo que quiero enseñorear por usted. Y Moisés se humillaba, y ya otra vez el Señor estaba mirando, era un varón justo y manso, y se humilló y ya pasó. Y igual en el caso de Noé, se humilló y ya el Señor le usa otra vez como instrumento. Y vos seguís criticando, enojando, diciendo que la sierva se quiere enseñorear por nosotros, acá quiere mandar, que se cree ella con maldad, ella tiene que decir con amor. Como dice también, veo que a uno que estaba acá también decía, nadie tiene amor acá. Y quiere venir a emborrachar acá, y quiere hacer lo que quiera acá. Y entonces no es así la cosa. Entonces, y dice, todos son chismosas, dice. Y toma como chisme, y parece mismo que es chismosa. Uno se mete todo en tu vida la palabra de la cruz. Parece mismo es así. ¿No es así? Que parece que en todo no podés hacer nada. Se mete todo, soy una chismosa, que me meto en las cosas de ustedes, que no puede estar ni un rato hablando de las cosas de ustedes. Yo me meto todo, y parece mismo chismosa. Pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está tomando? Eso tiene que tener cuidado. Y tenés que pedir mucho perdón para no tomar como chisme la palabra de Dios, o tomar como palabra de hombre. Como también Job decía, porque es malo, decía por Eliú. A Eliú le estaba hablando Dios y le mostraba su pecado. Y dice, no, porque es malo, no puedo hacer nada. Me mira todo mi pecado, lo que hago. Y a Job le pasa siendo siervo. ¿Qué sería vos y a mí? ¿Qué sería yo? Ten cuidado de eso, porque eso es la incredulidad, mi amor. Había un tiempo, me acuerdo acá, que entre los jóvenes se utilizaba mucho, que siempre como empiezan a conocer la palabra, ya empiezan un poco a entender el pecado. Y siempre decían, yo te disierno, ya. Y sí, van a tener un poco de conocimiento, empiezan a diferenciar. Y ya lo toman ya para mirar el pecado. Pecado ajeno. ¿Sí? Pecado del instrumento, sino. Entonces, y no tomar de esa forma la palabra para mirar ese pecado. Ese, por ejemplo, le pasaba mucho a Andrés. Andrés dice, yo discierno con maldad, me dice. ¿Y cómo va a discernir si está lleno de incredulidad, lleno de pecado? ¿Y cómo va a discernir a esa persona que le está diciendo? Son todos chismosas, ustedes no saben la palabra. Pero muchas veces se toca el punto de vista de que dicen que miran el pecado del instrumento. Y a veces no es pecado el instrumento, a veces el mal entendimiento del pueblo no es pecado. Y bueno, a veces actúa movimientos en el instrumento que no son pecados, y son formas mismas que el Señor permite, y dice, no, yo te discierno, yo veo el pecado. Como un día me pasó que me fui y le resté a Verónica. Y Verónica iba a comprar el que faltaba, que haberle mostrado lo que faltaba, el aparatito del baño, para venir a arreglar el baño. Y como estaba trabajando todo ahí, me fui y le resté. Le digo que no tiene que entrar ahí, le resté. Y bueno, y el Señor permitió, ¿para qué? Para enseñarle a ellas. Si ella no se humillaba, se enojaba conmigo y no se humillaba, la sierva es una mala, la sierva esto me jugaba y no se humillaba, no venía más. Bueno, ese caso es distinto, porque vos no sabías el por qué y Dios permitió así. Dios permitió eso. Lo que dice Cari es que muchas veces el instrumento se mueve de una forma que el pueblo, al no tener el conocimiento, no entiende la forma
la decisión, el por qué se ha tomado tal decisión o se ha movido de esa forma y le juzga como pecado, y no es pecado. Escuché una cosa, no, yo estoy contando porque yo puedo equivocarme, pero usted no me tiene que juzgar por eso. Ten cuidado de ti mismo, porque el Señor está probando a ustedes, me está mostrando mi pecado a ustedes, me está haciendo fracasar. ¿Para qué? Para que ustedes, a ver si ustedes se humillan y me está juzgando y ya después ya no quiere tomar mala palabra. Ya toma como palabra que es mala, porque es chismosa, y acá lo que está lleno, eso. Sí, te puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, sin embargo, una persona que se sube en el púlpito, ¿verdad? Bueno, ve pecado ajeno, por ejemplo, ve un pecado de una persona, sí. Y viene y tira en el púlpito. Y eso no es pecado lo que ella está haciendo porque está viendo el pecado ajeno y No, no es pecado. no, esa es revelación. Esa es revelación. Y tiene que decir, porque o si yo no... hago eso. Yo me tiro del aire mi pecado y el pecado, porque el Señor me de otro. Y por la palabra siempre, no sé por qué el Señor me da así, pero me viene el versículo y me viene tal persona. Entonces, para un pastor no es pecado, para uno que no es pastor sí es pecado. No, por ejemplo, sí también el instrumento, porque hay talento. Dice, hay talento de revelación y de todo. Entonces, por ejemplo, yo que suponemos que ve y entonces te dice en el púlpito, no es malo, ¿qué de malo? Estamos descubriendo a Satanás cuando te dice tu pecado, ¿entendés? Entonces, eso tiene que comprender. Como yo, por ejemplo, diría, mira pecado ajeno. No mirar pecado ajeno quiere decir cuando ya te dice, por ejemplo, o vos ves con maldad ya, estás viendo el pecado ajeno y le decís, y vio que fuera el púlpito, fuera yo ya de la palabra ya, entre ustedes se insulta y quiere con enojo venir a ver. A decir. El pastor hace, igual Dios va a tratar con el pastor, sí. Igual el pueblo más no le viene, se va a humillar y ya está. Se tiene que humillar porque a ver si ustedes se humillan, ese enojo, ira contra mí, insujeciones o contra, dice sujetado, dice al anciano, y después dice uno a otro. Uno que ya está un poquito, está usando el Señor, suponemos que está Walter, Rosa, está lo que está ahí, Dios que revelando, a veces orando y revelando. Y él que ya está usando en oración, a veces usa a esta chica, a lo que le da la revelación. Y ellos dicen el pecado. Si no hay revelación de pecado. Si no hay revelación de pecado. Y eso deja que el Señor, nosotros no podemos, eso sí nos muestra el Señor. Lo que pasa es que es lo que no entiende para mí es, por ejemplo, vio tu pecado, ¿no es cierto? Mira tu enojo en un momento. Y él ahí dice, pero ¿cómo una sierva? Y él quedó con ese pecado, ahí él tenía que entender ahí que se manifestó tu pecado, y ahí no, porque ahí le trae perjuicio a él. Entonces, para que él se humille. Él está diciendo que el instrumento que pasa a revelar, a predicar. No, o sea que yo quiero saber. Mirar el pecado por ejemplo, no es mirar pecado ajeno. Lo que está diciendo él es que si, por ejemplo, en un momento le vieron en un fracaso y después sube el púlpito a la persona y directamente cree que es una revelación que lo que vio y le viene en ese momento el pecado que le vio a él anteriormente y lo utiliza como revelación, no es una revelación. Y a veces como muestra también. No podemos jugar eso. No, pero yo te digo en un sentido que no sea revelación de pecado. Si no es revelación, o puede discernir también, o le muestra también en ese mismo momento. A lo mejor vos le contás. Yo a veces, por ejemplo, me cuenta el pecado acá, alguno. Yo no le quiero decir ni lo le iba a decir. Pero cuando empiezo a dar la palabra, ya empieza el Señor mismo a sacarme todo afuera para decir. Entonces, y digo ahí, en ese momento ni yo no puedo remediar, a veces bajo del púlpito y después de un trazo me pasa la presencia de Dios, me da vergüenza, ¿para qué digo? Pero el Espíritu Santo me hizo, vio que decir, o a esa persona mismo, a veces vio que yo lo que veo también, lo que el Señor me da mucho, a veces, me acuerdo que muchas veces me pasa eso, que me viene y me cuenta todito su pecado la gente. Y después veo que
yo le reprendo por la palabra. Y me llena el Espíritu Santo y ya me empezó a tocar su pecado. Y el Señor también por algo permitió, como un hermano me dice, yo no sé para qué te cuento esto, hermano, pero me contó todo su pecado. Y a veces ni yo no quiero que me diga porque me da vergüenza su pecado, no quiero que me diga. Me dice todo. Por ejemplo, siempre el del varón, por ejemplo, yo tengo mucha vergüenza antes porque me contaba su pecado, que vio que le agarraba muy fuerte el sexo, no podía dormir, que la mujer le tocaba, y del hombre yo tenía vergüenza. Y después yo veo que en el púlpito le digo todo. Me hace decir el Espíritu Santo, porque por algo el Señor permitió para contarme, para que yo le toque por palabra, le descifre, que le dé sentido a su pecado, para que se humille esa persona. Por eso muchas cosas todavía ustedes no pueden entender todavía lo que pasa acá mismo a ustedes. Igual el Espíritu Santo a veces te da libertad, porque ¿sí? Hay momentos que no puedes, hay momentos, te pone momentos que te trae. Por ejemplo, que viste algo y lo corregiste en el momento, y hay momentos que no. Hay momentos que no. Es lindo saber porque si vos no sabes, el demonio te va a tomar por ese lado. Sí, va a cerrar tu corazón mismo. Y si el instrumento cual sea, suponemos que Alejandra, lo más pequeño, pero el Señor ya le está usando ahí y está diciendo la revelación del pecado de ustedes. Ese no es mirar pecado ajeno, ese el Señor le está usando, el Espíritu Santo le está guiando, porque si no dice a ellos le pide cuenta, después le va a sacar el ministerio de revelación. Entonces, ese no es mirar pecado ajeno. Mirar pecado ajeno quiere decir que vos mirás y no te humillás y empezás a jugar, que a vos discernís, que con maldad dice, con chisme, que todos son chismosas, se meten en tu cosa. Ese es mirar pecado ajeno, como pasa a muchos. Entonces, tenemos Yo creo que el Señor a su tiempo le paga a uno conforme a su actuar. En el caso de, por ejemplo, de los amigos de Job, ellos sí, le dijeron la verdad, pero actuaron como maldad, porque después al último dice en el 42, dice, ¿por qué? Dice, hablaste mal de mi siervo Job. Entonces, ahí recién, aunque le dijo la verdad, ¿no? Pero se ve que es un espíritu que influenciaba en ellos, que actuaban mal en decírselo, cómo se lo decían. Entonces ahí lo justificó a Job, y Job lo que hizo es orar por sus amigos. Y también dice que creo que el Señor escuchó la oración de Job. Por eso el Señor sabe, y más allá del tiempo va a decir quién realmente dice la verdad. Ayer le hicieron una pregunta, por ejemplo, en la reunión. Le dijeron a Karina, ¿cuál te habían preguntado que al último César te había preguntado sobre... ¿De la mala fama? De las murmuraciones, no sé qué, algo de la murmuración. El Ese Señor sabe algo. El Señor es el que va a pagar, porque Él es nuestro recompensador, dice la palabra. ¿Quién realmente lo hace con murmuración o tiene murmuración? ¿Y quién realmente está hablando la palabra de Dios? Porque Karina contaba que a veces se junta un reconcito para hablar cosas que son de la palabra, y bueno, sí, uno lo hace con murmuración y otro no. El Señor sabe, el Señor va a pagar conforme. Porque dice... Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, si siguen en esa manera de murmuración, el Señor le va a pedir cuenta. ¿Por qué? ¿Y cómo es el castigo de Dios? Con tormento, no se liberan, no progresan espiritualmente, tienen bloqueo, y todas esas cosas quedan estancadas espiritualmente. Y el que se va humillando, el que lo va haciendo bien y con conciencia limpia, se va limpiando de esa maldad, ese enojo, porque es natural en nosotros que haya murmuraciones, el Señor a su tiempo le va a encontrar. Y va a estar con la presencia de Dios, va a progresar en el camino. Por eso, digamos, al final del tiempo siempre se conoce en el resultado quién se humilló y quién no. Tanto lo que tiene como murmuración, lo que está escuchando, se tiene que humillar. Y esa persona que sigue que está murmurando también, porque dice, Cristo es la cabeza del varón. Después el Señor le va a hacer ver, vio qué pecado es esa murmuración que está. Vemos también que en el caso de David mismo, que siempre tocamos, él cayó con Betsabé y después vio que mandó a matar a su marido, y después viene otro profeta y le dice lo que ha hecho, y él ni se da cuenta de lo que ha hecho,
Y a veces nos damos cuenta. Tal vez en ese momento ni se da cuenta lo que está haciendo. Y después vio que David, después sí, le viene un castigo porque perdió su hijo. Se murió su hijo. Pero él después se humilló y le tiene como un varón perfecto el Señor. Porque se humilló, no es que no fracasó. Usted no crea que nosotros no vamos a fracasar. Vamos a fracasar. David fracasó. Encontramos, Jeremías fracasó predicando, no quería dejar de todo, dio de predicar. El Señor nomás le guardó otra vez y le da fuerza para seguir, porque si no, no seguía. Dice, nunca más hablaré del Señor. Porque le tiraron, se enojó demasiado porque le tiraron la cisterna y se le llevaron a la cárcel. No hay cosa que no le hace. Entonces, a veces nosotros también así. Entonces, tenemos que humillarnos más porque el Señor quiere limpiar a nosotros. Muchas veces, mami, muchos creen que uno le aprovecha la palabra para decir el pecado. A mí no me pasa, pero eso cuando el día que... Chico, escucha. El día que se dé la palabra... Todavía no se termina. Que dé la palabra, uno de la palabra va a tener esa experiencia. Yo toco un versículo y el Señor me trae a la mente tal cosa que vi o tal actitud errónea, ¿no? Tal pecado. Y se me enlaza con ese versículo. Y hasta que no digo el pecado, como el Señor me da, no puedo avanzar. Y me estanco y no quiero decir, y vuelteo y no quiero. Y como dice mamá, después que digo todo, después bajo el púlpito y quedo como me agarro como un tormento. Porque digo, ¿para qué le dije? Tiene vergüenza porque ya está fuera de la presencia de Dios. Entonces ahí da vergüenza. Pero ciertamente no es pecado. Era el Señor que dirigía para que le diga a esa persona. Pero si una persona está haciendo con maldad, no está creciendo espiritualmente, se queda estancada. Por ejemplo, si una persona lo está haciendo bien, por ejemplo, vamos a ponerle, una persona puede salir de acá en 10 años, uno puede salir en 5 años. Depende de su humillación. Sí. Por ejemplo, si lo está haciendo con maldad, puede salir con más tiempo. No, porque en un momento lo podemos hacer también. A veces con más tiempo y a veces se va antes, sí, que porque si no se quiere humillar, no se quiere limpiar, le lleva más antes. Le lleva y se va al perder para castigo. A veces ni no sabe, se enoja y se va, digo que ellos mismos se retira. Porque no quiere la corrección. Y a algunos tarda más su ministerio porque falta más limpieza. Y entonces, pero tenemos que tener cuidado de esa cosa de no malinterpretar la palabra de Dios. Por eso es lo que el Señor está dando a ustedes esta palabra. Cuando viene reprensión, como yo digo, a veces me viene reprensión y no me doy cuenta todavía lo que de ese pecado. Pero digo, no está por demás. El otro día, por ejemplo, que era que Walter me dijo, me mostró el Señor que vos participaste con tu suegra en el cumpleaños de Cardoso. Que yo no tenía en cuenta eso. Yo, porque le traía el chivito y se va a destruir, ya le hice. Pero yo sé que también por naturaleza tengo mismo esa idolatría y hechicería todavía. Tengo todavía de querer esos festejos que hacía tantos años acá se hacía. Y yo sé que es idolatría y es mi naturaleza. Y bueno, y el Señor, yo tal vez no me doy cuenta ahí, vio que yo ni hablé del cumpleaños ni nada, nadie habló del cumpleaños. Ni aún vio que su sobrino no se daba cuenta que era el cumpleaños, después recién le contaron, vio que... Sí, yo no sabía. Pero nadie habló del cumpleaños, pero yo creía que no. No, porque no fue motivo del cumpleaños. Traeme un chivito que quería comer. Papi quería comer un chivito. Ay, justo se dio que vino para su cumpleaños. Porque Omar mismo le pide, su mamá le prometió, vio que va a venir en su cumpleaños y Omar le dice que le traiga un chivito y bueno, se hizo porque si se dejaba más se podía destruir eso. Bueno, se hizo, pero nadie habló del cumpleaños ni de nada. Yo no me daba cuenta cuando me dijo él, pero después comprendí por la palabra otra vez, que eso es mi naturaleza y el Señor me quiere limpiar más y más. ¿Entendés? Y eso me puede impedir para predicar a ellos también, porque ellos tienen en su corazón el cumpleaños de su hijo, por ejemplo. Aunque yo no tengo, pero ellos tienen en su corazón que está festejando un cumpleaños. Y yo no podía hablar porque no me limpiaba bien
no me daba cuenta de ese pecado. Y entonces tenía respeto satánica. Y bueno, yo dije, ¿qué de malo humillarme? Yo me tengo que humillar y conforme la palabra, ¿qué no va a haber en mí? Entonces agarré y me humillé y sigo humillándome de ese espíritu de que primeramente la incredulidad, justicia propia, que no creo que está en mí. Eso conforme la palabra sí que está en mí. Entonces no me permitió ni a predicar ni invalidar ese que ellos piensan. Que seguro que como madre él está pensando y está gozándose de ese cumpleaños porque le trae el chivito. Pero yo, como no llevo en cuenta, pero eso también, me falta la limpieza de esa parte y por eso no pude predicar. ¿Entendés? Y me pidió cuenta. Pero cuando te justificas por la palabra del pecado también. Y sí, te justificas por tu pecado. Por ejemplo, si yo digo, no, es que si ni yo no pensé ni nada. Pero yo sé por la palabra que esa está en mí, porque cuánto tiempo acá es mi naturaleza, y entonces yo no veo ese pecado y no tengo capacidad, por eso no veo el pecado de ella. Ella no dice nada, pero del cumpleaños no habla nada, pero ellos tendrán en su corazón, porque ¿qué? Es una impía, está en eso, ¿qué vamos a ignorar? Y yo le tenía que hablar, pero no pude hablar porque tenía... Ni me daba cuenta yo lo que tenía que hablar, porque yo no estoy teniendo en mi corazón en ese cumpleaños, le hablaba de otra cosa, de Dios, le hablaba todo, pero lo que sobre eso que el Señor quería que le toque. Entonces, ¿cómo le tocó a un impío eso, siendo que ni siquiera tiene el nuevo nacimiento? ¿Sabes que sí a tu abuela sí? Porque tu papá me cuenta que tu abuela ya se fue antes, 2 años más o menos, cuando tenía 14 años, se congregaba ellos. Y después ellos se fueron todo otra vez a la hechicería y a la idolatría, ¿entendés? Ellos se fueron, bueno, no, ella y no sé. Esto me trae más confusión porque, por ejemplo, vos decías, capaz que la última oportunidad se va a ir al infierno, me dijiste. Y bueno, pero no es algo. ¿Es algo o no es algo? No, y no es algo, mi amor. Es impío. Y bueno, pero por eso... pero le podemos mostrar por qué ellos se fueron otra vez, salieron de la iglesia y se fueron toda otra vez a la hechicería. Anda toda la familia en la hechicería. Y salvación por medio de la idolatría también. Sí, salvación, invalidando la idolatría, porque se ve que porque eso... Porque sí le habló todo de hechicería e idolatría por la hechicería, porque ellos van a eso, pero no por el cumpleaños como en el cumpleaños esa parte no le toque, pero le hablé de la hechicería, idolatría, todo, pero esa parte, pero el Señor se ve que quería esa parte, pero porque está todavía en mí esa atadura, y por eso digo que yo tengo que seguir limpiándome para que yo en lo profundo lo que hay necesidad pueda mostrar el pecado. Entonces, bueno, por eso, como dice en el versículo de Ezequiel, dice, si vos no le hablas impío, te mandaré tu sangre. Sí, me va a mandar de su pecado. Si él, por ejemplo, ella muere sin a lo mejor esa parte es lo que le falta para que pueda Dios que aceptar a Cristo. Y entonces me va a demandar de mi mano, me va a pedir cuenta de eso, del pecado, eso es de tu abuela. Tal vez esa partecita falta tocarlo para que ella esté convencida. Y el Señor dice así, y si el Señor lo dice, yo tengo que de malo pedir perdón, porque yo me tengo que endurecer, no, porque ya otra vez está, Dios, que Walter está pensando que yo estoy festejando el cumpleaños, y porque yo le enseño que a ellos que no festejen, ellos no festejan, y yo festejo que esto, y bueno, yo puedo poner distintas clases, Satanás me puede traer en mi mente, ¿no? Yo tantos pecados. Pero como dijiste, nadie puede tocar un tío de Dios, y si lo que está haciendo está pecando, es porque... No, ahí no, porque Él le mostró el Espíritu Santo. Él le mostró y me viene a decir, y pobre de él si no me viene a decir, porque yo estoy ciega de esa área. Entonces me está advirtiendo que yo me humille. No, ese no es Dios, que tocar el ungido de Dios, es porque el Espíritu Santo me está contando. Pero si él, Dios, de esa revelación hace un chisme y va y murmura todo, eso sí ya es chisme. Bueno, a partir de ahí, entonces,
no te puede demandar porque no tuviste conocimiento, pero ahora a partir Sí, me puede demandar. No, a partir de vos no tenés conocimiento y revelación de eso, por eso te mandó la revelación, para despertarte. Una vez que vos tenés la revelación, ahí sí te demanda si vos no hablas. Sí vos sin conocimiento no podés hablar. Me demanda. ¿Qué dice el pecado oculto? Que mucho ya es sufrido. No, pero una cosa, ahí dice, le demandaré. ¿Por qué? Porque le dio la visión, le dio la revelación el Señor, ahí cuando habla en Ezequiel. A partir de ahí, si vos callás para molestar en el pecado, directamente te lo cuenta. Pero también encontramos en otra parte que el pecado oculto. Bueno, ese es el pecado oculto, ahí está hablando de otra cosa. Igualmente, aunque yo no veo ese pecado, me va a demandar. Porque dice, después de que sepa, tengo que humillarme yo. Ahora me tengo que humillar y tengo que hablar de esa idolatría a ella. Y tengo que orar para que me dé libertad el Señor, para que pueda darle, porque Satanás va a luchar esa parte, porque esa parte... ¿No tuviste libertad por el pecado ese, no? Sí, por el pecado eso, porque está en mí el pecado, por eso es. Ese no es murmuración, ese es revelación, pero si él después de esa revelación me murmura y cuenta todo, que la sierva puede todo, vio que a nosotros nos provee la festejo de la cumpleaños y ella festeja. Eso, por ejemplo, ya, ahí sí murmuración. Pero tenemos que, y puede pasar, se tiene que humillar nomás. Y yo como me humillo. Disculpame que te interrumpa, ella se va. Ella, sí, yo me quiero ir a Castillo ahora un ratito y viene a llevarte. Porque hoy te quiero llevar por eso, porque mañana no puedo. Yo quiero ir a Castillo ahora 15 minutos, vuelvo y cuando yo vengo ya ustedes están listos. Sí, sí. Coman todo primero para que... Y sí, Vicky viene como algo para qué? Para traer la comida. Y bueno, no importa, me deja y me guarda y ya está. Y le damos cualquier cosa a él. Se coma cualquier cosa, no puede. Sí, nos vamos a ir a comer allá. Le da una palta. No, pero si llegás ahora, no, escúchame, si llegás ahora sí, se van a sentir obligados, vas a quedar mal. Claro, no, por eso. Mejor que coma, yo voy y vengo, porque así... Porque ellos comen a eso en, no sé, las 2:30, 1. Y si llegamos a esa hora vamos a quedar colocados. Le voy a llevar igualmente esa milanesa que tengo, llevo allá. Tengo ahí guardado. Y si no, vamos a comer ahora. Sí, sí. Pero son las 11, ahora las 12...